Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Martínez, soy médico especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, hago parte de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, trabajo en la Clínica Reina Sofía de Colsanitas y en la IPS Enfeter de Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hablar sobre las necesidades olvidadas en cuidado paliativo no oncológico. Sabemos que a medida que hemos avanzado en diagnóstico y tratamiento médico, la expectativa de vida se ha prolongado y esta expectativa de vida inevitablemente está asociada a las enfermedades crónicas y su impacto. Hacia el año 2012 veíamos como el 11% de la población mundial hacía parte de aquellos pacientes sobre 60 años, pero la expectativa es que hacia el 2050 el 22% de la población mundial serán aquellos pacientes que hagan parte de esta población, de modo tal que a medida que envejecemos, traemos con nosotros una gran cantidad de enfermedad y, por supuesto, de enfermedades crónicas no transmisibles. Y es así como ha evolucionado la población mundial y vemos en esta gráfica cómo por grupos de edad, a medida que avanzamos en el tiempo, vemos cómo la brecha va disminuyendo y las personas más jóvenes se van haciendo menor en población y las personas mayores de 65 años van aumentando. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar que es necesario tener en cuenta las necesidades de este grupo poblacional. Debemos saber que entre el 16 y el 56, entre el 16 y el 57% de los adultos de los países desarrollados padecen una o más enfermedades crónicas, específicamente enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, diabetes y cáncer, y que 3 de cada 5 muertes en el mundo se deben a estas enfermedades. 1 de cada 3 adultos vive con más de una condición crónica de las que les acabo de nombrar. Específicamente, hablando en Latinoamérica, las muertes causadas por las enfermedades crónicas constituyen el 5.5 de las muertes en millones de personas y esto corresponde al 81% del total de muertes. El 2.2 millones de las muertes causadas por estas enfermedades corresponden a pacientes menores de 70 años de edad, correspondiente al 39% de las muertes por enfermedades crónicas. Y esto, por supuesto, constituye un porcentaje muy alto, siendo necesaria la detección, el cribado, el tratamiento y, por supuesto, los cuidados paliativos como componentes fundamentales de la respuesta al tratamiento y al cuidado de estas enfermedades. Haciendo una comparación entre las necesidades de cuidado paliativo de aquellos pacientes con cáncer y aquellos de las enfermedades comunes que les acabo de nombrar, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad renal crónica, vemos cómo en este estudio de 879 pacientes, dentro de los cuales 629 pacientes eran pacientes con diagnóstico de cáncer versus 250 de pacientes con diagnóstico no oncológico que llegaban por primera vez al servicio de cuidado paliativo, fueron evaluados para determinar qué necesidades tenían. En este estudio se encontró que específicamente en términos de funcionalidad, los pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas estaban más comprometidos en su funcionalidad cuando llegaban al servicio de cuidado paliativo. El pronóstico vital menor a 7 días era más frecuente en aquellos pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas y la calidad de vida, llamativamente, a pesar de que estaban más enfermos, era percibida en mayor proporción con afectación en los pacientes con cáncer y las hospitalizaciones mucho más frecuentes en los últimos 30 días en aquellos pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas. La disnea severa específicamente era mucho más frecuente en los pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas y hablando, por ejemplo, de enfermedades como la ansiedad o la depresión, era significativamente igual en ambas poblaciones, de modo tal que vemos cómo llegan incluso más enfermos, llegan más comprometidos al cuidado paliativo y que
llama mucho la atención que a pesar de tener este gran compromiso, ellos no lo perciben como una afectación de su calidad de vida y esto probablemente está en relación a que las enfermedades crónicas no oncológicas y toda su carga sintomática y toda su carga de necesidades es percibida como un estilo de vida, lo cual no puede continuar de esta manera. Está en nosotros saber y buscar el que estos pacientes tengan una buena calidad de vida hasta el final y los equipos de cuidado paliativo que estaban encaminados en el inicio hacia los pacientes con enfermedades oncológicas también se vuelquen a tratar las necesidades de aquellos pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas. Específicamente hablando de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vemos cómo la disnea, por supuesto, es el síntoma más frecuente, seguido de la fatiga, la anorexia, el dolor, la depresión, la ansiedad, la tos, las alteraciones del sueño, la serostomía en un porcentaje muy importante, pero vemos que en uno y no despreciable, la disfunción sexual hace parte de toda esta carga sintomática que ellos tienen. Si hablamos de la falla cardíaca, por supuesto, la disnea es el síntoma cardinal, la fatiga, el dolor, las náuseas, pero específicamente hablando de la disfunción sexual, también tenemos que en un porcentaje bien importante estos pacientes ven alterada su calidad de vida. Si hablamos de los pacientes con enfermedad renal crónica y vemos cuáles son sus necesidades, miren ustedes que en ninguna de las síntomas o de lo que referían estos pacientes probablemente en el último año de vida aparece la disfunción sexual, pero al hacer la revisión la verdad es que sí tienen una alta carga de afectación en esta área de sus vidas. Entonces, nos preocupamos por el dolor, nos preocupamos por las secreciones respiratorias, la ansiedad, confusión, náusea, disnea, por supuesto que son muy importantes, pero estamos dejando de lado y probablemente el tabú de la sexualidad nos está alejando un poco de las necesidades de estos pacientes. De modo tal que llegué a la conclusión que dentro de las necesidades olvidadas, una es la sexualidad y otra también que de pronto no tenemos muy presente o que de pronto no integramos a la búsqueda de estos síntomas y de estas necesidades son, por supuesto, las alteraciones del gusto y el olfato, las otras, las necesidades físicas a través de las escalas sintomáticas, a través de todas las escalas de funcionalidad o de screening las podemos y las buscamos activamente, pero definitivamente estas son necesidades que debemos tener muy en cuenta y que, por supuesto, cambian de manera significativa la calidad de vida de las personas. De modo tal que la sexualidad es un derecho humano básico y hace parte de una vida saludable. Lamentablemente, las personas con enfermedades crónicas tienen un compromiso muy importante, tanto físico como espiritual, como psicológico e incluso social, y la sexualidad no se queda atrás. En falla cardíaca, entre el 60 y el 87% de los pacientes reportan problemas sexuales. Sabemos que a partir de los 60 años es frecuente que haya compromiso de la sexualidad, pero al comparar estos dos grupos de edad, los pacientes con envejecimiento fisiológico y los pacientes con falla cardíaca, vemos que la disfunción eréctil es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres la disminución del deseo sexual con los trastornos del orgasmo y la dispareunia también es muy importante y que el 52% de los hombres y el 38% de las mujeres, por supuesto, perciben afectación de su vida sexual. Lamentablemente, por temor, por vergüenza, por no querer avergonzar al médico, nuestros pacientes se quedan callados y miren ustedes que en un porcentaje muy importante están comprometidos. ¿Y cuáles son las causas? Pues tenemos muchas causas que hacen parte de todo el correlato fisiopatológico del compromiso del área sexual en estos pacientes. Por supuesto, la disnea, los síntomas físicos, la fatiga, todo lo que
todo lo que encontramos de disfunción endotelial, de isquemia, los medicamentos como las tiazidas, que hacen que haya un aumento del estrés oxidativo, que hacen que haya un aumento en la resistencia a la insulina, la digoxina, la espironolactona, con la alteración de los ejes hormonales, por supuesto, alteran la parte de deseo sexual, generan disfunción sexual y, por supuesto, el compromiso circulatorio que no podemos dejar atrás, siendo la disfunción sexual un eje central, el cual se acompaña de diferentes mm, componentes que están afectados de forma importante. Por supuesto, la intolerancia a la actividad física es el que los pacientes más temen, las comorbilidades como la obesidad, como la diabetes, como la dislipidemia, los factores fisiológicos precisamente como la alteración endotelial, como la presencia de las placas ateroscleróticas, los síntomas de falla cardíaca, por supuesto, los factores psicológicos. Sabemos que los pacientes se ven afectados en su área corporal, ven los cambios que se presentan con la enfermedad y, por supuesto, el tratamiento médico, específicamente hablando de los medicamentos, y si tenemos en cuenta todos aquellos modificadores de la enfermedad, hablando de los betabloqueadores, este es un grupo de medicamentos que, adicional a los diuréticos, también pueden generar disfunción sexual, de modo tal que, además del área fisiológica, además del área psicológica, además del área espiritual, debemos tener muy en cuenta esta posibilidad. De modo tal que las recomendaciones son que la actividad sexual en pacientes con falla cardíaca digamos, se debe recomendar, valga la redundancia, en aquellos con una clase funcional que no esté severamente comprometida, específicamente en hija 1 y 2, y por supuesto que no tengan síntomas de falla cardíaca, que ésta esté compensada. Es muy importante también discutir con el paciente sobre su actividad sexual y cómo está su vida sexual, digamos, diariamente. Y si bien es cierto, sabemos que no es fácil hacerlo, de pronto saber que en el contexto de lo mismo que preguntamos de manera rutinaria, como cómo está su actividad física, pues también de pronto puede ser más fácil discutirlo. También en el contexto del inicio o la titulación de la medicación, digamos, en el área de los betabloqueadores, por ejemplo, sabemos que los de tercera generación, el carvedilol, el nebivolol, tienen propiedades vasodilatadoras y que pudiera estar dentro del contexto de ayudarle a estos pacientes específicamente en el área de disfunción sexual, rotarlos precisamente a este grupo. Muy importante remitir a rehabilitación cardíaca. Sabemos que es una intervención basada en evidencia que tiene grandes beneficios en términos de tolerancia a la actividad física, también de integración del área social, del área psicológica, de modo tal que es muy importante y ha demostrado beneficio en términos globales y definitivamente en el área de funcionamiento sexual. Lo otro es considerar la actividad sexual pasiva. Sabemos que en estos pacientes hay limitación para el uso de ciertos medicamentos, de modo tal que estaría bien recomendarles, vamos a ver más adelante, algunas posiciones específicas, tener en cuenta que la actividad, que la sexualidad no se limita únicamente al coito, sino también a las caricias, a la compañía, a los abrazos y vincular, por supuesto, a las parejas y a las familias. Lo otro, tener en cuenta que está dentro del contexto el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, como el vardenafil o el tadalafilo, específicamente en aquellos pacientes de bajo riesgo, hipertensos o con enfermedad coronaria estable. Cuando hablamos de los pacientes, de la disfunción sexual en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debemos saber que tiene varias situaciones que generan esta alteración. Uno es la disminución en los niveles de testosterona, y esta disminución en los niveles de testosterona está
determinada precisamente por la hipoxemia crónica, un estado proinflamatorio que tiene que ver de forma muy cercana con el factor de necrosis tumoral, y esta relación tan cercana se ve directamente establecida cuando vemos niveles elevados del factor de necrosis tumoral. Vemos que en los hombres hay disminución de los niveles de testosterona, y al igual que en la falla cardíaca, los medicamentos juegan un papel muy importante, específicamente los anticolinérgicos de corta y de larga duración, y los corticoides que utilizamos muy frecuentemente en estos pacientes, pues alteran el eje hipotálamo hipófisis gonadal, haciendo que haya una alteración en la secreción de hormona gonadotrofina y posteriormente de hormona luteinizante, que van a generar un estado de hipogonadismo. Las recomendaciones, y que también están determinadas para todos los pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas y no oncológicas, por supuesto, es la modificación del estilo de vida y los factores de riesgo. En los pacientes con EPOC, desistir del hábito tabáquico, generar actividad física de forma regular, controlar la parte de la obesidad, son intervenciones que por supuesto generan un gran beneficio. En aquellos pacientes con déficit de testosterona también se ha visto que puede ser una posibilidad. De igual forma, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el uso de dispositivos, de prostaglandinas en supositorios, y ya posteriormente, como último recurso, los dispositivos de bombas peneanas también están dentro de la consideración. Pero no nos olvidemos que también la modificación en la forma en que se desarrolla la actividad sexual también genera gran beneficio, y que integrar a la pareja de estos pacientes y de estas pacientes, porque no es solamente los hombres los que están afectados, va a generar beneficio en términos de cercanía, en términos de afecto, y pues específicamente hablando de las relaciones sexuales, sabemos que el que se generen actividades de tipo pasivo para estos pacientes va a ser de beneficio, porque la necesidad de consumo de oxígeno disminuye, pero sabiendo también que si no consumían, si no requerían el uso de oxígeno de forma rutinaria, pues al momento de las relaciones sexuales sí es importante que utilicen el oxígeno, que en la habitación donde vayan a tener su encuentro, pues no haya olores que sean fuertes. Muy importante utilizar los medicamentos, los inhaladores previo a la actividad, y pues en los grupos donde se tratan estos pacientes, pues tienen toda esta serie de folletos donde se le enseña cómo, pues, cuáles son las posiciones más adecuadas para que tengan una relación sexual que no vaya a generar de pronto un impacto negativo. Cuando hablamos de los pacientes con enfermedad renal crónica, sabemos que entre el 70 y el 80% de ellos cursan con disfunción sexual, y que es igual para los que están en hemodiálisis como para los que están en diálisis peritoneal. Y esto se debe precisamente al compromiso vascular, al compromiso neurológico, endocrino y psicológico, que no es, digamos, diferente al que se presenta en los otros grupos de pacientes, pero muy importante aquí la deficiencia de zinc. Por supuesto, los medicamentos y la anemia también es muy importante en este grupo de pacientes, así como el hiperparatiroidismo secundario. Todo esto va, por supuesto, en detrimento de los ejes hormonales, del compromiso vascular, y que es necesario ajustar el tratamiento y tener unas metas específicas para lograr una sexualidad adecuada. De modo tal que las recomendaciones son optimizar la diálisis, y en aquellos pacientes que sean que se beneficien del trasplante, pues se ha visto definitivamente que, hablando de vida sexual, aquellos pacientes trasplantados
disfrutan, por supuesto, mucho más su sexualidad y esto es porque todas las alteraciones metabólicas de los ejes hormonales se revierten con el trasplante de modo tal pues que vemos un efecto muy positivo. Se recomienda el uso de eritropoyetina para mantener un hematocrito entre 33 y 36, tratar el hiperparatiroidismo con vitamina D, revisar, por supuesto, los medicamentos y hablamos de los antihipertensivos, de los diuréticos, de los IECAS. En aquellos pacientes que se determine la presencia de hiperprolactinemia con una testosterona baja, es recomendable también el test de bromocriptina. Es frecuente que se presente en este grupo de pacientes. En las mujeres considerar la suplencia de estrógenos, por supuesto, y en los hombres también la suplencia de testosterona, porque pues vuelvo y repito, también está alterado el eje gonadal. Pasando a las enfermedades neurológicas, vemos cómo los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una constelación bien interesante de situaciones respecto a la sexualidad. Y es que tienen disfunción eréctil, tienen dificultades, pero también hay momentos en los cuales cursan con hipersexualidad, de modo tal que es necesario como estar muy alertas de esta situación, de modo tal pues que sabemos que las enfermedades neurológicas también se acompañan de depresión, de insatisfacción con la situación que están viviendo, específicamente en el área genital, pues hay disfunción eréctil, eyaculación precoz con mayor frecuencia, en mujeres la resequedad vaginal, la incontinencia urinaria, la ansiedad e inhibición es bien importante. Todo lo que hace parte del compromiso muscular con la rigidez, la bradiquinesia, la cialorrea, la hiperhidrosis y la hipomimia también hacen parte de la disfunción sexual porque estos pacientes están severamente afectados precisamente porque su expresión facial no es lo que ellas consideran adecuado y mucho menos pues en una relación sexual. Vemos también que la cialorrea es un tema muy importante para ellos, de modo tal que es necesario tener en cuenta las intervenciones para que no afecten de manera importante tanto a ellos como a su pareja y tener muy en cuenta que dentro del tratamiento con los agonistas DOPA se puede presentar cuadros de hipersexualidad, entonces estar muy vigilantes de este tipo de tratamientos porque a veces para las parejas no es tan fácil lidiar con esto, de modo tal que hay que hacer una búsqueda activa, si está bien nombrarlo de esta manera, para de esa manera ajustar el tratamiento. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues uno, advertir sobre la posibilidad de aumento de libido con los agonistas DOPA. En disfunción sexual previa al inicio de agonistas DOPA, pues hacerles saber a los pacientes y a sus parejas que se puede presentar y estar muy pendientes. Por supuesto, el uso de lubricantes, el tratamiento de la vejiga hiperactiva. En eyaculación precoz se ha visto beneficio del sildenafil y también en términos de mejoría del estado del ánimo en estos pacientes. Se ha visto también que la apomorfina sublingual en dosis entre 3 y 4 miligramos disminuye esta hipersexualidad que se presenta con los agonistas DOPA, de modo que es una posibilidad rotar el medicamento cuando se presenta. En las mujeres que tienen dificultades en la lubricación y el orgasmo, también los inhibidores de la recaptación de serotonina son una muy buena opción, a pesar que sabemos que como efecto secundario estos medicamentos pueden tener disfunción sexual, pues en estos pacientes, en estas pacientes específicamente hay beneficio del inicio de ellos pues ya sabemos que dependiendo la situación, pues pudiera ser necesario descontinuar los agonistas DOPA en el contexto de hipersexualidad. Ya pasando a otra necesidad un poco olvidada, después de hablar de la parte de la sexualidad, que me pareció bien interesante ver que a pesar de ser enfermedades crónicas y que a veces comparten situaciones muy similares, pues los tratamientos cambian, pero definitivamente la parte de integrar a la pareja, a la familia, de hacerles saber a los pacientes que la sexualidad no depende única y exclusivamente del coito, sino también
el afrontarlo de modo positivo a través de las caricias, a través del contacto físico, de otra manera, por supuesto, genera beneficio y acerca a las familias. Bueno, ya pasando a los trastornos del gusto y el olfato, pues sabemos que el envejecimiento se acompaña de este tipo de trastornos, que entre el 39 y el 62% de los pacientes mayores de 80 años cursan con algún grado de hiposmia, de disgeusia, y que esto, por supuesto, va a generar dificultades en la ingesta, en la preparación de los alimentos, en la seguridad, en la higiene y miren ustedes que no estamos tan lejos de lo que acabamos de nombrar en la vida sexual. Esto se genera pues por el paso del tiempo, por supuesto, pero también secundario a medicamentos como los calcioantagonistas, como los hipolipemiantes, los opioides, los diuréticos, los IECAS, y es muy frecuente en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson, demencia, tipo Alzheimer, la enfermedad renal crónica, el hipotiroidismo y la falla cardíaca. Cuando se revisa específicamente en las enfermedades crónicas más prevalentes, pues encontré este estudio que se realizó en 40 pacientes con falla cardíaca, en los cuales se comparó aquellos que no tenían falla, digamos, síntomas de falla cardíaca contra aquellos que tenían síntomas ya establecidos de falla cardíaca, y se encontró en el test de olor, específicamente hablando del test de sticks para detectar los diferentes olores, que aquellos pacientes con un compromiso mayor de la funcionalidad en términos de falla cardíaca tenían más dificultades en detectar los olores, de modo tal que esta es como una voz de alerta que nos dan para estar muy pendientes de esta situación, porque probablemente el que haya una afectación mayor también habla de el grado de compromiso vascular cerebral, porque pues definitivamente la integración se ve afectada por esta situación. De modo tal que en el contexto de hiposmia, anosmia o disgeusia, pues la historia clínica y la exploración física son las herramientas, digamos, que son más importantes, el tamizaje del olfato y el gusto. Entonces, pues hay que preguntarles por los diferentes olores. A veces de verdad uno pasa por alto preguntarles, los pacientes con falla cardíaca y bueno, y en general con enfermedad renal, con enfermedades crónicas, perdón, y bueno, los pacientes a medida que van avanzando en edad van teniendo dificultades, pero uno no se toma el tiempo de pronto como de preguntarles específicamente qué es lo que no les sabe bien o si tienen sabores extraños en la boca, y pues estar muy pendientes, por ejemplo, de los síndromes postvirales que estamos presenciando hoy en día. Los traumas también craneoencefálicos son causa de esto. Definitivamente, si esta situación es severa, pues tendremos que pasar a evaluar si hay alteraciones anatómicas, si de pronto hay un proceso infeccioso. Es muy frecuente que se presenten en aquellos pacientes con rinitis, con pólipos nasales, con sinusitis, si de pronto está dentro del contexto determinar la presencia de una enfermedad neoplásica, por supuesto en aquellos pacientes con antecedentes de tratamiento para el cáncer con quimio y radioterapia, los pacientes que fuman, los medicamentos, la ingesta de alcohol, el síndrome de Kallmann, que está determinado por la presencia de hipogonadismo y alteraciones del olfato, pues por supuesto hay que tratar la causa subyacente. En los pacientes con enfermedades crónicas sabemos que es también muy frecuente la presencia de serostomía, de deficiencia de zinc, de modo tal pues que la suplencia de saliva artificial, la suplencia de zinc, por ejemplo, el aplicar anestésicos tópicos también está dentro de la consideración del tratamiento para estos trastornos del gusto, y de pronto de una forma así sea muy pequeña poderles ayudar a que tengan un poco más de disfrute de la comida, porque sabemos, y sobre todo para nosotros los latinos, que la alimentación es una parte muy, muy importante de la vida, como lo es
seguramente la parte de la salud sexual. De modo tal, pues que tener muy en cuenta la rehabilitación olfatoria. Esto es un proceso que necesita tiempo, por lo menos 6 meses, hacer mucho énfasis en la parte de la higiene bucal, de las visitas al odontólogo de forma periódica y, por supuesto, de hacerles saber a los pacientes pues, que deben tener, digamos, formas de mantener su boca húmeda a través de los cubos de hielo, de las frutas ácidas, que por supuesto van a generar beneficio para ellos. Bueno, pues esta fue la charla que tuve para dar el día de hoy. Agradezco muchísimo a los organizadores esta oportunidad de crecimiento académico y quedo, por supuesto, pendiente en caso que haya alguna pregunta.